Bueno, ingenieros, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. 6:34 minutos, tiempo suficiente para que estemos todos conectados. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ok, vamos a comenzar hoy desde el capítulo 6. Recuerden que deben, como autoestudio, leer el capítulo 5, aunque ya pues es en realidad un capítulo sencillo de sistemas numéricos, no es nada complejo, ni nada pues que les vaya a tomar mucho tiempo. Vamos a arrancar hoy con nuestra sección 6.1.1, la capa de enlace de datos. A ver, nuestra capa de enlace de datos hace referencia a la capa 2 del modelo OSI y está contenida en lo que es la capa de acceso a la red de nuestro modelo TCP/IP. Recuerden que tenemos un modelo OSI, que es el modelo de referencia, es decir, la especificación académica de cómo deben desarrollarse los modelos de red, y el modelo de protocolo TCP/IP, que es la implementación ya en tecnología, en equipos y en software y en todo eso, de lo que es la red. Nuestra capa de enlace de datos pertenece o está ubicada en el modelo OSI en la capa 2, por encima de la capa física, y está contenida dentro de la capa de acceso a la red del modelo TCP/IP, que contiene las dos cosas, contiene la capa de enlace de datos y la capa física, es decir, capa 1 y capa 2, o capa 2 y capa 1 para decirlas en el mismo orden, de el modelo OSI. Ahora, la capa de enlace de datos básicamente tiene unas funciones principales y es permitir a las capas superiores acceder al medio, ¿sí? Acceder al medio. ¿A cuál medio? Al medio de transmisión. Llámese el espectro radioeléctrico para comunicaciones inalámbricas, llámese el cable de cobre en el caso de que usemos Ethernet, o el cable de cobre en el caso que utilicemos tecnologías WAN por cable, etcétera, etcétera. Acepta datos, usualmente datos de la capa 3, es decir, paquetes IPv4 o IPv6, y los encapsula dentro de tramas de capa 2. Es decir, la capa de enlace de datos es la que le recibe a la capa de red que nos crea nuestros paquetes IP. Recordemos el proceso de encapsulación que veíamos, que nuestras aplicaciones crean datos, esos datos se dividen en partes más pequeñas. En la capa de transporte se les coloca un encabezado de transporte y ese encabezado de transporte convierte esos datos en un segmento, convierte esos datos en un segmento y ese segmento de la capa de transporte se le pasa a la capa de red o a la capa de internet. La capa de internet le añade un encabezado, lo convierte en un paquete y se lo pasa a la capa de enlace de datos. Entonces, la capa de enlace de datos le recibe paquetes a la capa 3 y los encapsula en una trama. Perdón. Intercambia datos, la capa de enlace de datos intercambia tramas entre los dispositivos finales a través de los medios. Recibe datos encapsulados, usualmente paquetes de la capa 3, y los dirige a la capa superior en la pila de protocolos. Es decir, cuando nuestros datos salen de nuestra máquina, la capa de enlace de datos se los recibe a la capa de Internet. Recibe que un paquete de la capa de Internet y tiene que procesarlo para ponerlo en los medios físicos. Pero cuando nuestra máquina es la que recibe la información, lo que está recibiendo encapsulado en una trama es un paquete de Internet también y tiene que desencapsular la trama y subir ese paquete o el paquete que queda después de desencapsular la trama a la capa de Internet y pasárselo al protocolo adecuado, ya sea que sea IPv4 o IPv6. Y realiza detección de errores y rechaza las tramas corruptas. Digamos que estas son las funciones principales, pero una fundamental es esta, que le permite a las capas superiores acceder a los datos de red y que acepta datos de la capa 3 y acepta tramas y se las envía a la capa 3, digamos. Es lo fundamental de la capa de enlace de datos. Aquí la vemos graficada, la vemos como la capa 2 o de enlace de datos de nuestro modelo OSI.
Bueno, arriba no dice el nombre, pero es el modelo OSI. ¿Listo? Ahora, esta capa de enlace de datos se divide en dos subcapas. La capa de enlace de control de enlace lógico y la capa de control de acceso al medio, o por sus siglas, la capa LLC de Logical Link Control y la capa MAC de Media Access Control. Estas dos capas tienen como función principal. La capa LLC es la capa que tiene por función principal permitir la comunicación de las capas superiores con, con las capas físicas. Es decir, si lo miramos aquí en el gráfico, esta capa LLC es la que hace interfaz directa con la capa de Internet. Entonces, esta capa LLC permite que los medios sean accedidos a través de diferentes protocolos de capa de red. Y eso es una de las cosas importantes a recordar de la capa LLC. Permite que diferentes medios de red o diferentes protocolos de Internet, perdón, accedan a los medios. Y tenemos la capa de control de acceso al medio, que es básicamente donde se implementan los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.11 y IEEE 802.15, que son relativos ¿a qué? Son relativos a la LAN, son relativos a la WLAN y a Bluetooth y ese tipo de conexiones inalámbricas. Básicamente esta subcapa es la responsable de transportar las tramas desde una interfaz a otra interfaz y de proveer el direccionamiento para esto, el direccionamiento físico de las interfaces. Entonces allí es donde vamos a encontrar el famoso tema de las direcciones MAC que tiene cada una de las interfaces de red y que vamos a apreciar ahorita más adelante. Ahora, esta subcapa MAC tiene tres funciones principales también dentro de lo que es su funcionamiento y son la delimitación de las tramas, el direccionamiento, como ya les había dicho, y la detección de errores. La delimitación de las tramas. ¿A qué hace referencia? La subcapa MAC es la responsable de generar en los medios físicos, porque tengamos en cuenta esto. LLC es más que todo la parte lógica, es decir, en la comunicación con las capas superiores. Y la parte MAC es la que hace la comunicación con los medios físicos. Entonces, la delimitación de tramas consiste en generar en los medios físicos los impulsos, ya sea de lumínicos en la fibra óptica o de radiofrecuencia en el espectro radioeléctrico o eléctricos en el cobre, para indicar que una trama está iniciando o está terminando. ¿Eso con propósito de qué? Con propósitos de sincronización entre los dispositivos que transmiten y los dispositivos que reciben. Para un dispositivo receptor que está recibiendo gran cantidad de impulsos eléctricos, por ejemplo, en el cable, sería difícil, si no tiene un patrón de bits o un patrón de impulsos reconocibles, determinar cuándo una trama comienza y cuándo una trama termina. Y recuerden que cuando él detecta el inicio de una trama, tiene que empezar a calcularla, a capturarla, perdón, y cuando detecta el final de esa trama, debe tomarla y desencapsularla para pasársela a las capas superiores, es decir, para pasarla de la subcapa MAC, que interactúa directamente con el medio, a la subcapa LLC, que finalmente se la va a entregar al protocolo de Internet, sea cual sea, IPv4, IPv6, ARP, descubrimiento de vecinos, lo que quiera que esté funcionando ahí en Internet. El direccionamiento, la subcapa MAC, es la que se encarga de establecer las direcciones de las interfaces de red, como les dije ahorita. Y esa dirección, por eso la conocemos como dirección MAC o dirección de acceso, de control de acceso al medio. Recordemos que MAC lo que significa es Media Access Control o control de acceso al medio. Y la detección de errores a través de la colocación del tráiler de trama, se hacen sumas de verificación que se ejecutan sobre cada trama que se envía para
indicar la suma de verificación con la comprobación de errores y sobre cada trama que se recibe para determinar si la trama se afectó en el camino. No sé si saben cómo funcionan las sumas de verificación, pero es una operación matemática, lo explico brevemente. Es una operación matemática que se realiza en los datos. Y el procedimiento con el cual se realiza esa operación matemática da un resultado diferente para cada dato que se transmita. Y es siempre que se le apliquen las mismas operaciones matemáticas a un conjunto de datos, va a dar el mismo número. Pero si los datos se cambian, así sea en un bit, y se aplica esa nueva operación matemática, el número de resultado va a ser diferente. Entonces, cada trama lleva en su tráiler de trama esa suma de verificación. Cuando se recibe una trama, se vuelven a aplicar las operaciones matemáticas sobre la trama y se valida que el resultado de esa suma o de esa operación matemática sea el mismo que viene en la trama. Si es el mismo, la trama está perfecta. Si es diferente, la trama fue alterada, ya sea porque se alteró a propósito, hacking o cosas de esas, o porque hay problemas en el medio de transmisión o en los dispositivos que transmiten, etcétera, etcétera. ¿Hasta allí todo claro? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Ninguna? Ninguna pregunta, no hay nada. Ok, Todo claro. vale, listo. Bueno, entonces, como les he venido diciendo, la capa de enlace de datos es la que está encargada de proveer acceso a los medios o de provisionar los medios. En términos de redes y en términos de tecnología le llamamos provisionar a establecer unos recursos, a poner a disposición unos recursos. Entonces, esta capa de acceso a la red o la capa de enlace de datos es la responsable de establecer o de provisionar o de proveer el acceso a los medios. Ahora, cada dispositivo en una red va a interactuar con los medios de transmisión. Por ejemplo, en el caso de los routers, un router tiene estas cuatro funciones que están relacionadas con la capa 2. ¿Por qué se hace especial mención de los routers? Porque los routers, como son los dispositivos encargados de establecer rutas basados en las direcciones IP, son conocidos normalmente como dispositivos de capa 3 o de capa de Internet. ¿Por qué? Porque su función gira alrededor de las direcciones IP y las direcciones IP son las direcciones de capa 3 o direcciones de Internet. Entonces, estos dispositivos se conocen comúnmente o se asocian comúnmente como dispositivos de capa 3. De hecho, cuando vimos hablar, por ejemplo, en switch, los switch son dispositivos de capa 2. Sin embargo, en el ámbito comercial y en el ámbito técnico oímos hablar de switch capa 3. Entonces, cuando oímos hablar de un switch capa 3, ¿a qué hace referencia? A un switch que tiene, además de su funcionamiento normal de switch, tiene capacidades de enrutamiento, es decir, capacidades de procesar paquetes de Internet. Entonces, ¿qué funciones ejecuta un router a pesar de ser un dispositivo asociado con la capa 3? ¿Qué funciones ejecuta? Que están relacionadas con la capa 2. Esas funciones son aceptar tramas de un medio, desencapsular la trama, reencapsular el paquete en una nueva trama y reenviar la nueva trama al medio apropiado en el segmento de la red física. Miremos eso en esta animación para que lo comprendamos un poco más. Aquí sale una trama desde este computador hasta un router. Está conectado por Ethernet, por cable de red switchada. Y se envía desde este primer router a un segundo router que tiene una conexión serial. Entonces, como vemos, cuando la trama sale del computador, sale una trama. Bueno, sí, aquí está, digamos, presentado un poquito diferente. Aquí está el header, aquí está el tráiler. Generalmente el header se representa aquí y el tráiler al final. Y aquí tenemos el paquete. Pero tenemos una trama en un formato. ¿Y ese qué formato es? La trama de una LAN. ¿Una LAN qué es? Pues una LAN es una red de área local que tenemos conectada generalmente a través de cable UTP o cable STP o cable coaxial y utilizando un hub o utilizando un switch con cable UTP. Entonces, esa trama tiene un formato específico.
Esa trama se recibe en el router y como vemos, el router está conectado con una interfaz o con una conexión serial. ¿Cómo identificamos que es una conexión serial o una conexión WAN? Por la forma de la conexión, que es la forma de rayo. Ese es el icono que representa una conexión serial. Y en la línea directa representa una conexión LAN, que generalmente vamos a asumir que hay un switch en el medio o que hay una conexión directa a través de un cable UTP. Ahora, ¿el router qué hace? Desencapsula la trama. ¿En qué consiste desencapsular si nos acordamos de la última clase? En quitar el encabezado cuando es cualquier otra capa o cualquier otro protocolo. Y en el caso de las tramas hay que quitar el encabezado y quitar el tráiler de la trama. Luego de que la ha desencapsulado, analiza por dónde debe reenviarla y la encapsula en una nueva trama. Pero si vemos ya esta trama no es una trama LAN, esto es una trama WAN. Ya tiene un trailer WAN y un header WAN. Aquí sí lo colocaron como era. Y la transmite por el medio de red apropiado. Entonces, recordar eso, recibir la trama, desencapsular el paquete, encapsularlo en una nueva trama y reenviarlo. Esos son los 4 pasos que hace un router. Y lo podemos asociar, pues, recordando esta animación. Se recibe, se encapsula nuevamente y se reenvía. Ahora, aquí estamos viendo como un cambio de medio, ¿no? Venimos de un medio LAN a un medio serial o WAN. Pero este mismo proceso ocurre sin importar si los dos medios son Ethernet o si los dos medios son WAN. Lo único que pasaría es que la nueva trama sería una nueva trama WAN o una nueva trama Ethernet, si los dos medios son iguales. Ahora, los estándares de la capa de enlace de datos son estándares que en su mayoría están creados por el IEEE. Entonces, aunque tenemos cosas de la ITU, cosas de la ISO y cosas de ANSI, más relacionadas al medio físico que a la subcapa de enlace lógico. Sin embargo, el organismo de estandarización por excelencia, cuando hablamos de enlace de datos, es el IEEE. ¿Vale? Entonces, chequeemos a ver si de verdad nos quedó claro. ¿Cuál es el otro nombre con el que se conoce a la capa de enlace de datos? O sea, ¿cuál es el nombre por número? ¿Es la capa 1, la capa 2, la capa 3 o la capa 6? Capa 2. Ok. Eh, bueno, el protocolo o el estándar IEEE 802, que hace referencia a las LAN y a las WAN, en su capa de enlace de datos, es decir, aquí lo que nos están preguntando es, la capa de enlace de datos se divide en dos subcapas. ¿Cuáles son esas dos subcapas? Network Control Protocol, Logical Link Control, Media Access Control o Link Control Protocol. ¿Cuál de esas son dos válidas? ¿Cuáles son las dos subcapas de la capa de enlace de datos? ¿Ninguno? Recuérdenlo acá, vamos a mirarlo. Por sus siglas, Logical Link Control, LLC, Media Access Control, MAC. LLC y MAC, son esas dos. ¿Cuál es la responsabilidad de la capa MAC? Añadir direcciones de capa 3, comunicar con la capa de red, proveer un método para tomar una trama del medio y ponerla en el medio, o transmitir los Communicates bits en el by medio. the network layer 3. 3. ¿Esto? Ojo, la subcapa MAC es la que está más relacionada con el medio físico. Y la LLC con la parte lógica, es decir, con la capa 3. Entonces, ¿con cuál de estas nos vamos? ¿Con esta que quedó o con cuál otra? No sé. ¿Alguno tiene otra idea? Arriésguense.
Dejemos eso. Si no hay otra opinión. ¿Qué funciones de capa 2 ejecuta un router? Aceptar tramas de un medio. Son tres las que tenemos que escoger. ¿Esto lo hace el router? ¿Recibe tramas del medio? ¿Sí o no? Sí, señor. Esa. Ok. ¿El router desencapsula las tramas? Sí, señor. A ver, dice, Y el router examina su tabla de enrutamiento de capa 3 buscando la red de destino. ¿Esto tendrá que ver con la capa 2? No. Ok. ¿Reencapsula la trama reencapsula el paquete dentro de una nueva trama para enviarlo? ¿Eso sí lo hace? Sí, señor. Ok, listo. El Media Access Control, los métodos de control al acceso al medio. Bueno, aquí a ver, métodos de control de acceso al medio que creo que providing access to media. Bueno, a ver, aquí hay un tema que no les comenté. Cuando se provee acceso al medio, ¿por qué hay la necesidad de cambiar de tramas? Porque el acceso al medio va a depender de la topología de la red y del tipo de medio. Entonces, los métodos de control de acceso al medio dependen de si el medio es compartido y de la topología. Esto de medios compartidos lo vamos a ver más adelante, por eso no les hice mucho énfasis en esto. ¿Qué organización define los estándar para la capa de acceso a la red? ¿Cuál es la más representativa? Creería que la IEEE. La IEEE, ok. Check, tenemos un solo punto malo. Este, punto malo. Provee los métodos para tomar las tramas del medio y colocarlas en el medio. De hecho, por eso se llama control de acceso al medio. Y aquí lo vimos cuando hablamos de esto. Bueno, topologías. Como estamos hablando de la capa de enlace de datos y el acceso al medio va a depender de la topología, es decir, de la manera como estén interconectados los dispositivos, es importante aprender acerca de las topologías. Sin embargo, aquí lo que vamos a ver es algo que ya vimos. En redes manejamos dos tipos de topología, la topología física y la topología lógica. La topología física, como vemos aquí en esta documentación, se centra en establecer la ubicación física de cada dispositivo en la red y la conexión física de cada uno de esos dispositivos. Es decir, establecer que el servidor web se encuentra ubicado en el rack 2, en la bandeja número 1, que está conectado al switch 1, que está en el rack 1, en la bandeja 2, y ambos se encuentran en el cuarto de servidores 2158. Eso es una topología física, ya lo habíamos visto. Y la topología lógica se encarga más de determinar cómo fluye la información en la red. ¿A través de qué? A través de establecer el direccionamiento lógico de la red. Aquí ya no nos interesa en qué cuarto físico está el servidor web, sino a cuál red pertenece desde el punto de vista del direccionamiento IP. Entonces sabemos que el servidor web pertenece a la red 192.168.10.0 de 24 bits y que está conectado a la interfaz Fast Ethernet 01 del switch 1, donde quiera que esté el switch 1, ¿sí? Y vemos que el switch 1 va a pertenecer también a esta red. Desde el punto de vista lógico, es muy probable que este switch tenga su interfaz virtual de switch configurada en una IP de esta red. Y así vemos con todos los elementos de la red. Eso ya lo habíamos visto. Ahora, desde el punto de vista lógico, tenemos también topologías a nivel, perdón, desde el punto de vista físico, tenemos topologías a nivel de WAN, pero del punto de vista físico relacionado, bueno, físico y lógico, pero relacionado con qué, con la manera de interconectar los dispositivos. En las tecnologías WAN tenemos un modo de conexión que es el modo de conexión punto a punto, en el cual tenemos
una única conexión entre dos dispositivos. Y esos dos dispositivos se interconectan directamente. Esto hace que los mecanismos de comunicación a nivel de capa 2 sean muy simples. ¿Por qué? Porque se elimina la necesidad, por ejemplo, de direccionamiento. ¿Por qué se elimina la necesidad de direccionamiento? Porque cualquier información o cualquier trama que salga de esta interfaz no tiene manera de llegar a otro dispositivo diferente a este. Y cualquier trama que se reciba en esta interfaz no tiene manera de venir de otro dispositivo, sino del dispositivo router que está al lado izquierdo. Lo mismo ocurre en sentido inverso. Todo lo que salga del router que está a la derecha no tendrá manera de llegar a ningún otro dispositivo, sino al que está en la izquierda. Y cuando este dispositivo de la izquierda reciba alguna trama por esta interfaz, no tiene ningún otro origen posible sino el router de la derecha. Entonces, eso hace que se elimine la necesidad de direcciones, por ejemplo, a nivel de capa de enlace de datos. A esta topología se le conoce como punto a punto. Ahora, el hecho de que sea punto a punto no significa que necesariamente hay un cable directo desde el uno al otro. En el medio puede haber cualquier cantidad de dispositivos que sirvan para establecer la conexión, pero son dispositivos que repotencian la señal, hacen las veces de circuito virtual, pero no establecen una ruta, la ruta estaría predefinida. Otro es el hub and spoke, es otra manera de conexión que es como una modificación de la topología punto a punto. ¿Por qué? En este tipo de conexiones vamos a encontrar un punto central y puntos sucursales, por esto se usa más que todo a nivel empresarial, y tendríamos sucursales que se comunican con un punto central y la comunicación entre cualquier par de sucursales necesariamente debe atravesar el punto central. Por eso se le conoce con el nombre de hub and spoke, es decir, concentrador y reenvío. Y la topología de malla, que es una topología en la cual todos los puntos remotos, o sea, todos los puntos de sucursal, se encuentran conectados con todos los otros puntos. Esta sería la topología más eficiente en términos de confiabilidad y sí, de confiabilidad básicamente, porque para que una sucursal quede aislado, para que un punto remoto quede aislado, tendría que perder absolutamente todas sus conexiones, lo cual pues tiene una probabilidad más reducida de ocurrir que si solamente tenemos un punto de conexión. ¿Cuál es la dificultad de esto? Que no es escalable por ser costoso. ¿Por qué? Porque pues necesitamos tener conexiones entre todos los dispositivos y recuerden que estas son topologías WAN. Quiere decir que estas son puntos remotos. Esto podría ser Bogotá, Santa Marta, Cali, Medellín, Ibagué o fácilmente podría ser Estados Unidos, Colombia, Japón, China, India. Entonces, pues es costoso. Como les decía, la topología punto a punto es una topología que usa, en la cual, desde el punto de vista lógico, los dispositivos están conectados directamente uno con el otro, sin embargo, puede haber eh, equipos intermediarios que brinden la facilidad de generar el circuito lógico. Dentro de esta topología punto a punto, vamos a encontrar protocolos como, vamos a ver, por aquí debieran estar en algún lado escritos. Bueno, vamos a encontrar protocolos como el PPP, o Point-to-Point Protocol. Vamos a encontrar protocolo como el HDLC. Vamos a encontrar protocolos como el Frame Relay, etcétera, etcétera. Son los diferentes protocolos que podemos encontrar en topologías punto a punto. Ahora, en LAN o en topologías de red de área local también tenemos diferentes topologías. Las principales topologías desde el punto de vista o digamos, sí, las principales topologías que podemos encontrar en LAN son la topología de estrella, la topología de estrella extendida, que se considera una topología híbrida porque mezcla varias cosas, la topología de bus y la topología de anillo. Sin embargo, la topología de bus y la topología de anillo son topologías consideradas legacy o heredadas u obsoletas, como la queramos llamar. Sin embargo, tecnológicamente bien dicho, serían topologías legacy. Es decir, que ya no se usan. Difícilmente usted va a encontrar un bus en una LAN, difícilmente va a encontrar un anillo. ¿Qué utilizamos hoy en día? Utilizamos la estrella y la estrella extendida.
La estrella se da cuando tenemos un switch, por ejemplo, o un hub, y tenemos conectados nuestros dispositivos a través de cable a ese hub o a ese switch, que actúan como punto central. Y la estrella extendida se da cuando a ese hub o switch que tenemos empezamos a conectar, perdón, otros hub u otros switch y generamos una estrella extendida. Vamos a mirar que no me huele nada aquí. No, absolutamente nada. Ahora, cuando tenemos medios, vamos a tener la forma de utilizar los medios de dos maneras. Los medios pueden ser medios exclusivos o no compartidos y medios compartidos, ¿sí? Los medios exclusivos o no compartidos son medios donde el equipo para comunicarse o para poner información en el medio tiene un circuito exclusivo para él. Ese tipo de medio se da cuando tenemos, por ejemplo, un switch. Cuando usted conecta su máquina a un switch, pues el switch le asigna un par de circuitos de transmisión y recepción que hacen que el medio, es decir, ese cable por el que usted se está comunicando con la red, sea exclusivo para usted. No lo comparte absolutamente con ningún otro equipo. Aunque el switch como tal sea un dispositivo que sí están compartiendo, se está compartiendo entre todos los dispositivos, el medio de transmisión, el cable con el cual se llega al switch no está compartido. Hay un circuito exclusivo para cada dispositivo. Eso es un medio exclusivo no compartido. Y tenemos medios compartidos cuando utilizamos por lo menos un hub o una topología de anillo, por ejemplo, de anillo incluso, o de bus. Un hub, no sé, los que hayan visto un hub, parece que esos aparatos son viejos, se parecían mucho a un switch. Tenían varios puertos, 8 puertos, 16 puertos, 24 puertos. Y eran físicamente igual a un switch. Pero internamente, en realidad, eran un bus. Es decir, que no había en el hub un circuito específico para cada equipo, sino que todos los equipos compartían el mismo medio. Es decir, cada vez que usted conectaba un cable a un hub, era como si usted estuviera extendiendo, así como aquí, el cable principal de comunicación. Eso es un medio compartido. Los medios inalámbricos también son medios compartidos. Ahora, ¿cuál es la importancia de que el medio sea no compartido o que el medio sea compartido? La manera en la que nos podemos comunicar. Hay dos maneras en las que se puede dar la comunicación. Half duplex o semiduplex y full duplex o duplex completo. ¿Cuál es la diferencia entre half duplex y full duplex o duplex completo? La diferencia radica en que en el half duplex los equipos pueden o transmitir o recibir, pero no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y generalmente, como el medio es compartido, debe haber un equipo transmitiendo a la vez. No puede haber dos equipos transmitiendo al mismo tiempo. Entonces hay un transmisor y un receptor activo y el resto tienen que establecer algún mecanismo o esperar para poder transmitir o recibir. Pero fundamentalmente el half duplex o semiduplex consiste en que o transmito o recibo, pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Aquí tenemos una animación de esto. Efectivamente, recibe y envía, pero no hace las dos cosas al mismo tiempo. En el full duplex, por el contrario, o en el dúplex completo, se puede hacer el proceso de transmitir y recibir al mismo tiempo. Y aparte de todo, pueden ser varios equipos transmitiendo y recibiendo al tiempo. Recuerden que si hay alguna duda pueden preguntar inmediatamente solo abriendo el micrófono. No se queden con las dudas para el final. Y no se confíen de que viendo la grabación luego pues no les salgan preguntas. Ahora, para los medios no compartidos no hay problema. Cualquier equipo transmite, cualquier equipo recibe en cualquier momento y no tenemos rollos con eso. Pero para los medios compartidos, necesitamos un método de control de acceso al medio, ¿sí? Es decir, para que, como solo un equipo puede transmitir y recibir al tiempo, o solo un equipo puede transmitir en unidad de tiempo, hay que establecer un mecanismo que permita definir quién transmite, ¿sí? Esos mecanismos los tenemos de dos tipos.
los métodos basados en contención y los métodos de acceso controlado o determinísticos. Los métodos basados en contención tenemos, son métodos mucho más eficientes que los métodos deterministas y se basan en detectar si el medio se encuentra ocupado o no antes de transmitir. Los dos métodos basados en contención, digamos, usuales son el CSMA-CD o Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection o acceso múltiple por detección de portadoras y detección de colisiones, y el acceso múltiple por detección de portadora y prevención de colisiones. Collision avoidance es esto. Ah, sí, aquí dice collision avoidance. Carrier Sense Media Access Collision Avoidance. El primero, el de detección de colisiones, se utilizaba en las topologías legacy, es decir, en las topologías de bus antiguas. Y el de prevención de colisiones, es decir, el acceso múltiple con detección de portadora y prevención de colisiones, es el que usamos actualmente en las redes inalámbricas, en las redes wireless. ¿A qué hace referencia Carrier Sense? Carrier Sense hace referencia a detectar la señal de portadora. En algún momento vimos eh, al inicio vimos algunas clases y vimos que la señal se colocaba en forma de impulsos eléctricos en el cable, por ejemplo, en el cable o en el medio inalámbrico, modulando o la frecuencia de una señal, ya sea eléctrica en el cable o de radioeléctrica en el espectro radioeléctrico, modulando o la frecuencia de una señal o modulando la amplitud de la señal. Esa señal sobre la cual modulamos se le denomina señal portadora, ¿sí? Es decir, hay una señal de cierta intensidad sobre la cual se modula la frecuencia o se modula la amplitud y a eso se le denomina señal portadora. Entonces, estos dos métodos, ambos funcionan ¿de qué manera? Vamos a ver lo que creo que está más acá adelante. Bueno, no, aquí no está, está aquí. ¿Funcionan de qué manera? Cualquier máquina que tenga la necesidad de enviar datos, lo que va a hacer primero es escuchar el medio de transmisión, es decir, detectar, eh, eh, pensar el medio de transmisión, el cable, a ver si detecta una señal portadora en el cable. Si detecta una señal portadora, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay otro equipo transmitiendo y tiene que esperar. Si no detecta nada, significa que el medio está libre, está desocupado y puede transmitir. Y se hace lo mismo digamos, en los dos métodos se hace lo mismo. Sin embargo, más adelante los vemos un poquito más especificados. Ahora, los métodos determinísticos o de acceso controlado como el token ring, ¿en qué consisten? Consisten en que la transmisión se hace por turnos. Es decir, se establece un token o un turno que se le entrega o se le asigna a un equipo, cualquiera en la red. Ese equipo, si tiene que transmitir, transmite. Si no tiene que transmitir, lo que ocurre es que simplemente pasa el token o pasa el turno para que el siguiente equipo en la red pueda transmitir. Ahora, este método es efectivo en cuanto a controlar que no varios equipos no transmitan al mismo tiempo, pero ¿qué ocurre? Supongamos que el token está aquí en el equipo de arriba y ese equipo no tiene que transmitir. Sin embargo, el equipo que tenemos a la derecha sí necesita transmitir. ¿Qué ocurre? El equipo que está arriba no necesita transmitir, pasa el token. El equipo que tenemos a la izquierda no necesita transmitir, pasa el token. El equipo de abajo no necesita transmitir, pasa el token. Y por fin, cuando este equipo recibe el token, es que puede hacer su transmisión. ¿Eso qué hace? Eso hace que la red sea lenta y que se pierdan tiempos pasando el token o pasando el turno de transmisión a equipos que no lo necesitan. Ese es el problema fundamental de los medios deterministas, como el token ring o la topología de anillo, como se denomina.
Ahora, aquí los métodos basados en contención. Estos métodos basados en contención, como ya los habíamos visto, uno de ellos es el Carrier Sense Media Access Collision Detection, es decir, detección de colisiones. Recordar, ojo, recordar, el CSM-CA se usa en LAN y el CD se usa en redes legacy, ¿vale? Es decir, ya no debiera usarse. ¿Cómo funciona el CD? ¿Cómo funciona? Funciona básicamente que si un equipo va a transmitir, lo que hace es que escucha el medio, es decir, como se conecta al cable, viendo a ver si hay alguna señal eléctrica ahí en el cable. Si no lo hay, entonces el equipo transmite, ¿sí? ¿Transmite a dónde? Transmite al hub. En este caso es un hub porque los switch no crean medios compartidos. Y el CD se usa, y estos medios o estos procesos se usan solo en medios compartidos. Y este hub, como el medio es compartido, es decir, esto es como si fuera un cable simplemente, lo que hace es reenviar la trama a todos los dispositivos. Y el dispositivo correcto, a través del direccionamiento de capa de enlace de datos, que sabemos, lo dijimos hace un rato, el dirección MAC, determina que la trama le pertenece o que se está dirigida a él y la acepta. Sin embargo, como el hub transmitió las tramas a todos los dispositivos, aquí tenemos un dispositivo, el PC3, que está diciendo, oiga, venga, la dirección MAC de esta trama no pertenece, no coincide con la mía, entonces simplemente descarto la trama, aunque ha recibido una copia completa de la trama. Este es otro punto en contra de los medios compartidos. Hay un problema de seguridad. La información le llega a todo el que esté conectado, sin importar si está dirigida a él o no está dirigida a él. El método de acceso múltiple por detección de portadora y prevención de colisiones funciona similar al que acabamos de ver. Pero como hemos visto, este se utiliza en medios inalámbricos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Ambos, tanto el CD como el CA, lo que hacen antes de empezar a transmitir es que escuchan el medio. Es decir, los equipos inalámbricos oyen el espectro de frecuencia que se está manejando, lo analizan para detectar si hay una señal en curso. Si hay una señal en curso, esperan un tiempo que es aleatorio, ¿sí? Y todos los equipos que escuchen esperan un tiempo aleatorio antes de volver a escuchar el cable y volver a transmitir. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que cada equipo cuando transmite dentro de la trama inalámbrica va a un campo que no solamente lleva la data, sino que también lleva el tiempo que va a tardar en transmitirse el grupo de tramas o las tramas que se están enviando. Con eso, los demás dispositivos, cuando censen el medio, van a poder determinar cuánto tiempo más o menos tienen que esperar para volver a censar el medio, determinar si está libre. Esto hace que en lugar de detectar colisiones, como se hace aquí arriba, se prevengan las colisiones. En este método, en el CD, ¿qué ocurre? Si dos equipos oyen el medio, si dos equipos censan el medio y determinan que está libre, va a estar libre para ambos. Y si ambos necesitan transmitir, simplemente envían, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que si dos equipos envían una trama en el medio, la señal en el cable se distorsiona. Y esa distorsión o ese nivel de distorsión se puede determinar. Entonces los equipos, después de haber transmitido, lo que hacen es que vuelven a escuchar el medio para ver si la señal que está en el medio es la que ellos enviaron o es una señal distorsionada. Si es una señal distorsionada, en ese momento habrán detectado una colisión y también harán lo mismo, esperarán un tiempo aleatorio antes de volver a censar y volver a transmitir. Aquí, en el medio inalámbrico, los dispositivos no tienen la manera de detectar la colisión. Por eso lo que hacen es informar cuánto se van a demorar transmitiendo. ¿Vale? Y aparte hay un proceso de comunicación en el que el equipo inalámbrico les autoriza, por decir de alguna manera, la transmisión. A esto se debe que entre más equipos usted conecte a la red inalámbrica al mismo punto de acceso inalámbrico, pues más se va a degradar la señal. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Ninguna?
Vamos a chequear aquí, miremos a ver si se nos olvidó algo de pronto, se me olvidó decirles algo. A ver, bueno, ¿qué tipo de topología nos muestra los dispositivos o las direcciones de IP? La topología aérea, la topología de direccionamiento IP, la topología lógica o la topología física. ¿Cuál se centra en el direccionamiento? Chicos, no los oigo. La lógica. Ok, la lógica, vamos a ver. ¿Qué tipo de red utiliza punto a punto y hub and spoke o malla como topologías? ¿Cuál? ¿Las redes de área personal, las redes de área local, las redes inalámbricas o las redes WAN? ¿Cuál? ¿Cuál? Punto a punto, hub and spoke y malla son topologías de qué tipo de red? One. Vale, miremos. ¿Qué tipo de topología se considera una topología híbrida? ¿La de bus, la de estrella extendida, la de token ring o la de estrella? Se los dije cuando hablé de ella. Es la de estrella extendida. ¿Qué tipo de método de comunicación utilizan las WLAN? ¿Full duplex, half duplex o simplex? Recuerden que las WLAN tienen un medio compartido, entonces usan full duplex o half duplex. Ok. Full duplex. ¿Full? Full. Creo, ¿no? ¿Full o half? Full. Full. Vale, recuerden que es un medio compartido. ¿Qué tipo de control de acceso al medio se utilizan las redes legacy? Aquí, bueno, todos son acceso múltiple por detección de portadora, pero confusión de colisiones, prevención de colisiones, destrucción de colisiones o detección de colisión. Esto es CA, esto es CD y estas dos no existen. ¿Cuál de las dos usa? ¿CA o CD? ¿Cuál usan las inalámbricas? ¿El CSMA-CA o el CSMA-CD? Sí, sí. Para mí es la última. Ok, vale, la última. Vamos a hacer el check. Bueno, el check nos dice que esto, todo está correcto, menos esto. Recuerden, por eso les insistí, las WLAN usan medio compartido. ¿Por qué? Porque el espectro radioeléctrico es compartido. No hay forma de garantizarle que el aire va a estar libre para un equipo a la vez que transmita. Entonces, como usa un medio compartido, no puede hacer full duplex, hace half duplex. Y por eso es que utiliza un método de acceso al medio. Es importante recordar esto. En un medio no compartido, como cuando tenemos un switch, estos circuitos de control de acceso al medio se desactivan en las tarjetas de red. Es decir, no se usa ni CSMA-CD ni CSMA-CA. Ninguna de las dos se utiliza. Se desactivan, de hecho, los circuitos, ¿vale? Cuando el medio no es compartido. Cuando el medio no es compartido, puedo usar full duplex. Cuando el medio es compartido, solamente puedo usar half duplex. Listo, que nos quede eso allí en la mente. La trama de enlace de datos. La trama de enlace de datos es la PDU de la capa de acceso a la red o la PDU de la capa 2 de enlace de datos. Esta PDU es, perdón, esta PDU, wow, me fui lejos.
the frame. Ok, the frame. Esta PDU de acceso a de la capa 2 o de enlace de datos tiene un formato macro, por decirlo de alguna manera, estándar. Está compuesta por un encabezado, los datos y ojo, punto clave recordar, los datos que están encapsulados dentro de una trama son generalmente un paquete IPv4 o IPv6. Entonces, volvemos, está conformada por un encabezado o header, por el paquete o los datos que transporta y por un tráiler de trama. Este es el formato común, pero resulta que el encabezado y el tráiler van a ser diferentes dependiendo de la topología de red y del medio, ¿sí? Si el medio es compartido o es un medio exclusivo, si la red es una red LAN o es una red WAN, si es una red de anillos, si es una red de estrella. Bueno, entre la red de estrella y de estrella extendida no hay ninguna diferencia en la trama porque ambos son Ethernet, ¿vale? Ahora, ¿por qué la trama es dependiente del medio? Recordemos que la trama y la capa de enlace de datos es la responsable de transportar la trama de una NIC a la siguiente NIC, es decir, de una interfaz de red a otra interfaz de red. Entonces, la capa de enlace de datos es la que toma la trama desde esta interfaz del router hasta esta interfaz de esta antena satelital. Es la que toma la señal desde la interfaz de la antena satelital hasta los transpondedores del satélite. Es la que la toma desde el transpondedor hasta la siguiente antena satelital, hasta esta interfaz. Y nuevamente es la que la toma desde esta interfaz hasta la interfaz del router. Entonces, aquí vamos a tener un tipo de trama, aquí vamos a tener otro tipo de trama, aquí vamos a tener otro y aquí vamos a tener otro tipo de trama. ¿Por qué? Porque finalmente lo que lleva la trama en su encabezado y en su tráiler son los mecanismos para direccionar los dispositivos y para hacer control de errores. No es lo mismo hacer control de errores y establecer dirección en un dispositivo Ethernet que en un dispositivo satelital. Las direcciones, las verificaciones que hay que hacer, todo es diferente. Por eso la trama es dependiente del medio y la trama cambia cuando se pasa de un medio de red a otro, cuando pasamos del cable a satelital o a microondas o a inalámbrico o a fibra, la trama cambia. ¿Qué es lo que no cambia? El paquete que va contenido en la trama. ¿Por qué? Porque el router, la antena, el satélite, todo desencapsulan la trama, analizan el paquete y vuelven a encapsular el paquete en una nueva trama para mandarla por el medio que le corresponda. Por eso es que las direcciones IP permanecen inmutables, es decir, no cambian de un medio a otro. En cambio, las tramas sí cambian de un medio a otro. Y las direcciones MAC, que son las direcciones de enlace de datos, van a cambiar de un medio a otro. Ahora, los campos de la trama, los campos de una trama Ethernet, básicamente estos son los campos comunes, pero recuerden que les he dicho que va a haber más o menos campos dependiendo el medio. Pero los campos que son comunes, como a la mayoría de las tramas, en el encabezado, son el inicio de la trama o la señalización de inicio de trama, el direccionamiento, que es el direccionamiento físico, es decir, la interfaz que envía y la interfaz que recibe, el campo de tipo. El campo de tipo lo que básicamente hace es referencia, es un código que identifica qué se transporta en la trama. Este campo también se conoce como EtherType o EtherType algunas veces. Pero lo que dice es que, ¿qué estoy transportando en esta trama? Es decir, ¿qué es esto? Estos datos, ¿qué son? Son un paquete IPv4, son un paquete IPv6. ¿Qué es eso? Eso va codificado aquí. Campos de control. Y en el tráiler de la trama vamos, detección de errores y los campos de final de trama. Este campo de control es importante, ¿por qué? Porque este campo de control, si miramos aquí, nos dice que identifica los tipos especiales de flujo para garantizar temas como la calidad de servicio. Entre los campos de control llevamos la priorización de tramas. Hay tramas que deben ser priorizadas por encima de otras. ¿Por qué?
porque si esas tramas se demoran más de cierto tiempo en tránsito, la comunicación pueda que sea buena, pero el servicio no será de calidad. Ejemplo, las tramas de video IP, las tramas de voz IP, tienen prelación sobre las tramas de, por ejemplo, una página web o un correo electrónico. De esto ya habíamos hablado. Entonces, esa señalización o esa identificación o ese etiquetado de calidad de servicio o de priorización de la información va, entre otras partes, aquí en los campos de control de la trama. Direcciones de capa 2. ¿Hasta aquí tenemos preguntas? ¿Ninguna? Ok. Direcciones de capa 2. Recordemos lo que les he venido diciendo, que las direcciones de capa 2 cambian a medida que se pasa de una red a otra o de un medio a otro. Aquí tenemos, este gráfico ya lo habíamos visto, direcciones de capa 2. Cuando sale de nuestro equipo, la dirección de capa 2 origen es la del equipo y la dirección de capa 2 destino es la del router. Cuando sale del router, dirección de capa 2 origen es la de R1, la dirección de capa 2 de destino es la de R2 y cuando sale de R2, dirección origen es la de R2 y la dirección de destino es la de el servidor. Sin embargo, las direcciones IP van a permanecer iguales sin importar en qué punto nos encontremos. Ya esto lo habíamos visto. Ahora, esto es cierto, esto de que la dirección IP no cambia, es cierto si estamos comunicándonos solamente entre direccionamiento público y solamente entre direccionamiento privado. Más adelante veremos que estas direcciones sí pueden cambiar, pero lo vemos ahora en el siguiente capítulo, en el capítulo aquí 8, cuando hablemos de la capa de red y ya en profundidad del direccionamiento IPv4 y IPv6. Ahora, las tramas de enlace de datos pueden ser tramas LAN y tramas WAN. Como les decía, dentro de las tramas WAN vamos a encontrar tramas de protocolo Point-to-Point o PPP, tramas del protocolo High Level Data Link Control o protocolo de alto nivel de enlace de datos o HDLC, tramas de Frame Relay, tramas de ATM o Asynchronous Transfer Mode y tramas de X25. Sin embargo, muchos de estos protocolos están siendo reemplazados por los protocolos de WAN Ethernet, es decir, protocolos que ya se basan todos en Ethernet, porque son protocolos pues mucho más eficientes. Ahora, si juntamos los protocolos de enlace de datos de WAN y de LAN, vamos a tener que los protocolos se resumirían, los que más se usan, entre Ethernet, que son nuestras redes LAN por cable, wireless u 802.11 wireless, que son nuestras redes inalámbricas, y los protocolos PPP, HDLC y Frame Relay para WAN. Estos para WAN y estos para LAN, cableada e inalámbrica. Son los protocolos que más se utilizan en este momento. De hecho, aquí tenemos pues otro videíto que nos ejemplifica el cambio de tramas. Trama wireless, trama PPP, otra trama que puede ser HDLC, efectivamente. Ahora una trama Frame Relay podría ser, efectivamente. Ahora el router recibe esa trama Frame Relay, la transforma en una Ethernet y ese switch manda la trama Ethernet al PC. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? ¿Ninguna? Bueno, seguimos en la misma medida. Entramos a nuestro capítulo 7, Ethernet Switching, es decir, conmutación de paquetes de Ethernet. Switching significa conmutación. En comunicaciones hay dos tipos de comunicación, digamos, haciendo relación a los circuitos. Hay comunicación por conmutación de circuitos y hay comunicación por conmutación de paquetes.
La comunicación por conmutación de circuitos es cuando yo tengo varios puntos de origen y varios puntos de destino, es decir, varios nodos emisores y varios nodos receptores. Y cuando los quiero conectar, cuando los quiero comunicar, debo colocar un cable en uno y conectar ese cable con otro, o conectar los circuitos de uno con los circuitos de otro. A eso le llamamos conmutación de circuitos. Y era como funcionaba anteriormente la telefonía, ya en antaño. Uno llamaba a la operadora y le decía con quién se quería comunicar, y la operadora lo que hacía era que colocaba un cable desde el circuito telefónico de uno hasta el circuito telefónico de la persona con la que uno iba a hablar, y hacía la conmutación de circuitos. O interconectaba los circuitos. La conmutación de paquetes, por su parte, lo que establece son circuitos virtuales, es decir, se recibe un paquete de información, se establece una ruta y se reenvía ese paquete de información. Entonces, aunque tenemos comunicación de extremo a extremo, no hay un circuito físico dedicado, sino un circuito virtual por el cual se reenvían esos paquetes. Y esto significa switching, conmutación, pero conmutación de paquetes, no de circuito. Ahora, el switching de Ethernet se hace a través del proceso de encapsulación que ya hemos visto de nuestros paquetes de Internet que son IPv4 o IPv6 en tramas de Ethernet. ¿Listo? Y manejamos a través de los protocolos soportados ahora para Ethernet diferentes anchos de banda o velocidades, como los conocemos actualmente. 10 megabits, 100 megabits, 1 gigabit, 10 gigabits, 40 gigabits, 100 gigabits. Pero digamos que hasta aquí, a esto le tenemos unos nombres. A esto le llamamos Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 10 gigabit Ethernet. Hasta ahí les tenemos, digamos que como unos nombres establecidos. Bueno, esto es nuevamente que la capa de subred, o sea, es exactamente lo mismo que ya vimos, se repite acá, pero como lo acabamos de ver, no tiene sentido verlo. Nuevamente, sin embargo, aquí sí nos vamos a detener en la trama Ethernet nuevamente. Nuestra trama Ethernet es una trama que está conformada o tiene un tamaño mínimo de 64 bytes y máximo de 1518 bytes. Estos dos valores son importantes. Las tramas por debajo de 64 bytes se consideran tramas enanas y representan que hay problemas en la comunicación. Estas tramas por debajo de los 64 bytes se descartan. Y las tramas por encima de los 1518 bytes se consideran tramas gigantes y también se descartan. Ahora, hay la forma de procesar tramas de más de 1518 bytes, pero esos son con configuraciones adicionales, ¿vale? Ahora, nuestra trama está conformada por un campo de 8 bytes, que es algo conocido como el preámbulo y como el señalizador del comienzo de trama, o el Start Frame Delimiter, o el sí, señalizador de comienzo de trama. Este preámbulo es un valor de 7 bytes, es decir, 7 por 8, 56 bits, que le dice a la interfaz receptora que se prepare porque viene una trama, es decir, que se active, que se ponga alerta porque va a recibir una trama. Y el otro byte restante, los otros 8 bits, son el señalizador de inicio de trama. Le indican a la interfaz, listo, ya se preparó porque viene una trama. Ahora, a partir de estos 8 bits, usted debe empezar a leer la trama, colocar tomar esa trama del cable, ¿vale? Ahora, lo primero que encontramos en la trama es el direccionamiento MAC. ¿Cuál dirección? La dirección de destino. Destination MAC Address. La dirección MAC o la dirección de control de acceso al medio. ¿Que es de cuánto? De 6 bytes. Es decir, 6 por 8, 48. Un byte son 8 bits. Entonces, si tiene 6 bytes, esta es una dirección de 48 bits. Importante ese valor, aprendérselo. Así como estos 64 y estos 1518. Estos 48 bits, es necesario aprenderse que la dirección es de 48 bits. ¿Vale?
La dirección de origen también de 48 bits. Entonces, si nos preguntan, ¿las direcciones MAC son direcciones de qué tamaño? Direcciones de 48 bits. El tipo y la longitud son 2 bytes. Recuerden que esto lo que nos dice es qué hay en esta data, si es un paquete IPv4 o es un paquete IPv6. La data o el paquete va a ser de 46 bytes hasta 1500 bytes. Ahora, este valor que puede ser de 46 a 1500 bytes va a estar determinado por el medio también. Y es lo único que tiene que ver, lo único, ojo, que tiene que ver la capa 3 con el medio. ¿Sí? Si el medio es un medio estándar, la capa 3 va a intentar enviar paquetes de 1500 bytes. Si el medio no es un medio estándar, la capa 3 va a enviar paquetes más pequeños. A esto en la capa 3 se le va a conocer como la MTU o la Maximum Transmission Unit. En este momento no es importante que se lo aprendan porque lo vamos a ver más adelante cuando veamos capa 3 o cuando veamos la capa de Internet específicamente. Pero por ahora es bueno que lo tengan en cuenta. Este valor de 1500 bytes hace referencia a la MTU o la unidad máxima de transmisión del medio estándar. ¿Vale? Y es el único valor de la capa física que la capa de Internet va a considerar. Y FCS, Field Check Sum, la suma de verificación de 4 bytes que se encuentra en el tráiler de la trama. Esta es la operación matemática, esa que les dije que se hace sobre los datos. Y cuando se recibe una trama, vuelve y se hace esa operación y tiene que dar este mismo valor. ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? ¿Comentarios? ¿Ninguno? Ok, listo. Bueno, veamos, datos importantes que tenemos aquí en esta tablita de los campos Ethernet. Datos importantes, los valores del campo type o length. Los valores del campo type o length, recordemos que identifican al protocolo de capa superior y pueden tener los valores. Estos valores van en hexadecimal 0x800 si el paquete que está transportando la trama es un paquete IPv4, 0x86DD si es un paquete IPv6 o 0x806 si es un paquete ARP. Y como les dije, este campo de tipo se conoce también como campo EtherType algunas veces. Ahora, el paquete o el campo de datos, como les dije, va a ser de 46 a 1500 bytes. ¿Y qué es? Pues es el paquete IPv4, IPv6 o ARP que se lleve. Ahora, si este paquete es muy pequeño, si esto es muy pequeño, recuerden que la trama tiene que ser entre 64 y 1518 bytes. Si el paquete no da para que ¿cómo se llama? Para completar los 64 bytes mínimo de la trama, se le aplica o se inserta una data adicional que se conocen como pad o padding, que son ceros, simplemente. Se insertan ceros para completar los 64 bytes. Y la suma de secuencia de verificación que ya habíamos dicho. Bueno, veamos a ver si nos quedó claro este tema. ¿Qué parte de la trama Ethernet utiliza padding para incrementar el tamaño del campo a por lo menos 64 bytes? El tamaño de la trama por lo menos 64 bytes. El EtherType, el preámbulo, el delimitador de inicio de tramas o los datos. ¿A qué se le aplica padding? No sé, no sé. Se los acabo de decir. Se los acabo de decir al campo de datos. ¿Sí? Que debe ser entre 46 y 1500 bytes, pero si es muy pequeño se rellena con ceros porque la trama debe alcanzar mínimo un valor de 64 bytes. ¿Qué parte de la trama de Ethernet detecta errores?
el FCS, la suma la suma de verificación, o el inicio del delimitador de trama o el preámbulo. ¿Cuál de los tres se utiliza para detectar errores? ¿Ninguno? A ver, hagamos algo, chicos. Hagamos algo porque abran por favor su material en la 714 714 y se leen esta tabla, por favor. La pueden leer en español. 714. Les doy 5 minutos, se leen esta tabla y, y resolvemos este cuestionario que tenemos aquí, por favor. Porque hoy como que sí los tengo dormidos y como no se animan a participar ni a preguntar. Les doy 10 minutos para que se lean esa tabla, por favor. Son las 7:45, a las 7:55 vuelvo a abrir micrófono. Y repasamos el cuestionario nuevamente. ¿Cómo les fue con el tema? ¿Mejoró, empeoró o siguió igual? Sigo leyendo. Vale, entonces hagamos algo. Terminen de leer, pero luego de eso vamos a hacer este laboratorio. Este laboratorio, el 716, es un laboratorio en el que van a usar Wireshark. Tienen que instalarlo. Aquí este Wireshark lo buscan en Google, lo descargan, lo instalan. No da mayor problema. Es siguiente, 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 opciones por defecto. Y hacemos este laboratorio. Este laboratorio es un laboratorio que no es en Packet Tracer. Esto lo van a hacer en su máquina física. eh, en su máquina física y van a examinar los paquetes de su máquina física con Wireshark. ¿Listo? Listo. Listo, sí, señor. Vale, como siempre. Ahora sí, primer punto de consulta, ustedes mismos. Empecemos ya a resolver problemas. Tenemos dudas, se preguntan entre ustedes mismos, buscamos en Google, tratamos de resolver. Y si en un tiempo prudente, no mucho, o sea, que no se les vaya al laboratorio en buscar resolver un problema. Si en un tiempo prudente no lo han logrado resolver entre ustedes, y no me refiero a ustedes solos, sino preguntando aquí al mismo grupo, abriendo el micrófono y preguntándole a los compañeros, si yo veo que no lo pueden resolver, entonces intervengo. Pero empecemos ya en esa mecánica de resolver problemas, ¿vale? Bueno, aquí sigo con el micrófono silenciado si me necesitan. Una cosa, chicos. Una vez instalado el Wireshark, cuando el Wireshark abra, ¿sí? ¿Me confirman si por favor están viendo la ventana del Wireshark en mi pantalla? Sí, señor. Ok. Una vez que el Wireshark abre, para los que nunca lo han usado, él nos va a mostrar esta interfaz que tenemos acá. En esta interfaz que tenemos la lista de interfaces o de adaptadores de red que él detecta que nosotros tenemos en nuestro computador. Generalmente, ¿cómo vamos a saber cuál estamos utilizando? Primero, porque si nosotros comparamos la IP, cuando le colocamos el mouse encima, nos muestra la IP de nuestro adaptador, nos muestra esas IPs. Y segundo, porque va a ser el que más actividad tenga en estas líneas que tenemos aquí al frente. Por acá nos tiene también unos filtros donde nosotros podemos decir, oiga, yo quiero ver lo que está solamente cableado, quiero ver, por ejemplo, solamente lo wireless. Entonces aquí yo tengo una interfaz Wi-Fi, la tengo apagada, por eso no hay ninguna línea ahí. O no quiero ver wireless, quiero ver solamente lo que está cableado.
Entonces veo nuevamente estas interfaces acá. Ahora, yo puedo seleccionar la interfaz, y para empezar a hacer capturas, vengo aquí, a este icono que está acá, a este icono de aquí, y ahí le digo capturar. Cuando me piden escribir filtros y me dan el filtro, esos filtros los podemos escribir ahí en esa barra. Ahí podemos escribir los filtros, en la barra que dice aquí, aplique un filtro. Ahora, cuando nos piden o cuando queramos detener la captura, simplemente podemos hacer clic en el botón, en el segundo botón, en el botoncito este que tenemos aquí, al lado de donde le dimos capturar, ahí la podemos detener. Y si queremos cerrar esa captura e iniciar otra porque el adaptador no nos captura nada, porque no era el que queríamos seleccionar, pues aquí en este icono que está debajo del menú visualización, casi al final, que tiene una X, ahí podemos cerrar y le decimos continuar sin guardar. Y ahí volvemos a la pantalla principal donde podemos volver a seleccionar nuestras interfaces. ¿Listo? Eso como una introducción pequeñita a Wireshark. Ahora, cuando estamos capturando, también lo podemos hacer dándole doble clic a la interfaz de red. Cuando estamos capturando, nosotros podemos pausar y podemos hacer clic sobre cualquier paquete y en esos paquetes, bueno, sobre cualquier captura, sobre cualquier parte de la captura, y en esas partes de la captura, nosotros vamos a ver que en la parte de abajo nos aparece el protocolo TCP, nuestra capa de transporte, el protocolo Internet, nuestra capa de Internet, el protocolo Ethernet 2, que es nuestro protocolo de enlace de datos, y nuestra trama, nuestro frame, nuestra trama. Sin embargo, estos dos hacen parte de nuestra trama de enlace de datos y aquí podemos ver destination y aquí podemos ver la dirección MAC de destino, la dirección de capa 2 de destino, source, la dirección origen, la dirección origen que tiene que ser pues la de mi máquina o la de la máquina que me envió la trama, dependiendo si la trama es una trama que entra o una trama que sale. Y aquí vemos el tipo. El tipo es 0x800. ¿Qué quiere decir? Que es un paquete IPv4 lo que está contenido en esta trama. Y aquí podemos ver pues otros atributos de la trama. Así como aquí también podemos ver en Transmission Control Protocol o TCP, podemos ver el puerto origen, el puerto destino, etcétera, etcétera, tal cual como hicimos en algún momento en Packet Trace. Entonces esto como para que lo tengamos en cuenta a la hora de seguir las instrucciones que nos piden. ¿Listo o alguna pregunta hasta ahí? No, hasta ahí vamos bien. Vale, perfecto. Entonces aquí sigo, apago micrófono y estoy pendiente de cualquier cosa que necesiten. Nuevamente, ayúdense entre ustedes. Listo. Ahí ven la ventana de PIN. Ahí veo la ventana del Wireshark solamente. En este momento estás haciendo, dale en el icono de la aletica, ahí, el primer icono de la, ahí. No, el otro, ese. Pues como ya estoy corriendo la trama, pues ahí está la pausa. Eso, cancélalo. Vuelve a darle en el icono, Ahora comparto el toda escritorio la completo. ventana. Sí. Listo, ok. Bueno, ahí dile que inicie. Ah, ok, lo tienes ahí. Tengo un PIN corriendo. Vale, listo, dale en el icono de la aletica. Pero no, muéstrame la ventana del ping, perdona. Muéstrame la ventana del ping. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que tú tienes direcciones IP versión 6. Tú estás haciendo un ping a una dirección IP versión 6. Por eso es que aquí no lo ves, porque ese filtro que tienes ahí solamente te muestra ping IPv4.
Entonces, cancela este ping y vamos a hacerlo con IP versión 4. Dale flechita arriba para que te lo repita. Flecha arriba y le pones un -4 antes del google.com. Ahí te va a dar error por el -4. Espacio y al final, pues, no sé si le quieras poner. No le pongas el -t para que no te. Dale enter. Pero entonces, listo, espere yo un momento, selecciono otra vez el adaptador. Es que ya, como tenía dos, estaba intentando con el otro. Ok, listo. ICMP. Ok, dale enter a ver. Ah, ya los tiene. Sí. Listo, Ahora, muchas gracias. podías hacer lo mismo si en el Wireshark escribías ICMP6. Ok. O si acá escribo 8888. Sí, exacto. En el Wireshark podías haber escrito ICMP V6 y lo capturabas. Y si escribías ahí el 8888, pues sí, pero miran que la dirección de Google que te está dando no es exactamente 888, porque esa es solo la de los DNS. Ok. Listo, listo ya. Vale, Gracias. listo pues. Ok. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra inquietud, alguna otra pregunta o nos podemos desconectar? No, no, señor, No, por mi parte. ninguna. Hay que ver esta actividad, sí. Sí, hay que enviarla. Hay que enviar la respuesta a las preguntas. Ok. Bueno, si no es más, entonces nos vemos mañana, continuamos nuestras clases y que tengan feliz noche. Listo, enviarle el trabajo, está el mismo correo. Gracias. Vale, ok. Recuerden los que me deben laboratorios, que si no envían todos los laboratorios, toca presentar más exámenes y es más complicado el tema, ¿vale? Consulta Dígame. respecto al laboratorio o bueno, la práctica, al fin quedó Para el jueves, pero toca tener desarrollada la actividad, que la enviaron por WhatsApp al grupo. Toca tenerla desarrollada. Mírenla y si quieren mañana, si tienen dudas, le dedicamos un rato y las aclaramos. Listo, perfecto. Bueno, señores. Entonces, que tengan feliz noche. Nos vemos mañana. ¿Se le envía este desarrollo, este trabajo al mismo correo de siempre? Sí. Sí, al mismo de siempre. Ok. Ok. Gracias. Bueno.